en Hechos capítulo 19, Pablo se encuentra con un grupo de gente en Éfeso. Y cuando se encuentra con ese grupo de gente ahí en Éfeso, les dice a ellos, oigan, cuando ustedes se bautizaron, ¿recibieron al Espíritu Santo?, les pregunta Pablo. Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Le invito a que en casa usted lo lea. Y entonces dice que Pablo les impone las manos, ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? La carta de los Efesios, la carta que Pablo escribe a los Efesios, podría resumir que nacimos para ser llenos del Espíritu Santo. Nacimos para ser llenos del Espíritu Santo. Desde el inicio, esta iglesia empieza animándolos, Pablo, a que busquen al Espíritu Santo. Y ya casi al final de esta carta, que tiene 6 capítulos, Pablo dice en Efesios 5:10, dice una palabra final. Miren esa palabra final que Pablo les da ahí. Sean fuertes en el Señor. Dice, no le dice, mire, lógicamente está bien, aliméntense bien, coman bien, trabajen bien. Una palabra final, no les dice la palabra final. La palabra final que Pablo les anima a ellos es, sean fuertes en el Señor. ¿Y en qué? Y en su gran poder. Dice luego, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Para mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. Y luego en el versículo 12 dice, pues no luchamos contra enemigo de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Pablo nos está enseñando que usted y yo, además de este cuerpo físico que tiene emociones, que tiene deseos, nosotros también tenemos esta área espiritual en la cual debemos ser fortalecidos para así poder resistir todas las luchas del día a día. Para que nuestras emociones sean fortalecidas y sanadas, debemos estar empoderados espiritualmente. No nos podemos, como cristianos o no cristianos, no nos podemos separar de que somos tripartitos, que tenemos un cuerpo, una mente y un espíritu. Y que la buena coordinación, el buen trabajo de estas áreas de nuestra vida hace que usted y yo seamos maduros emocionalmente y espiritualmente. Y lógicamente que todo esto va a redundar en una mejor vida para nosotros, como el Señor quiere que la llevamos. Dios quiere que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Pero a veces resulta que no lo cumplimos porque ¿sabes qué? Nos preocupamos de nuestro cuerpo físico y está bien. Nos preocupamos de qué vamos a comer. Nos preocupamos de cómo nos vamos a vestir y todo eso está bien. Pero tal vez a veces dejamos de lado el cuidar esta parte que Pablo, como palabra final, nos está diciendo, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, para que podamos luchar a todo esto que viene. Porque de repente usted dice, ay, es mi esposo. Sí, es su esposo, pero también hay fuerzas ahí que quieren dividir a su familia. No es que son mis hijos que están rebeldes, sí. Pero también nosotros como cristianos, y cuando reconocemos quiénes somos y de qué estamos hechos, reconocemos que somos entes espirituales, que somos seres espirituales y que de la misma forma que cuidamos que este cuerpo físico esté sano porque es templo del Espíritu Santo de Dios, debemos también cuidar que estemos fuertes en el Señor y en su gran poder. En Efesios, esta carta que hemos estado leyendo, se nos expresan 2 mandatos. Perdón que yo estoy griposa. En Efesios se nos expresan 2 mandatos que son imperativos, que son órdenes. Solamente 2 en Efesios. Y el uno es,
no se emborrachen. Y alguien me preguntó por ahí, ay, pero ¿por qué? Y el versículo dice, para que no se les arruine la vida. ¿Ya? Un mandato. El siguiente es, sean llenos del Espíritu Santo. Efesios tiene estas dos órdenes. Sean llenos del Espíritu Santo. Y si leemos el versículo, hay muchas citas, no las puse aquí. Estoy tratando de hacer un resumen de toda la carta de Efesios. Y Efesios dice, no se emborrachen con vino en el cual les puede destruir la vida. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Otra versión dice, más bien embriáguense, pero del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Y yo puse una slide ahí, una diapositiva, como digo, tratando de resumir. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, lógicamente recibiendo a Jesús en nuestro corazón, poniéndolo en primer lugar en nuestras vidas, deseos, anhelos y obediencia, pero también animándonos los unos a los otros, cantando salmos. Y aquí me quiero detener, porque a veces yo he escuchado que a veces la gente dice, ay, es que estos cristianos solamente pasan cantando. Mira, hay muchos estudios que dicen que hay un poder tremendo en la música. Pero la Biblia ya lo había dicho desde hace mucho antes. El pueblo de Israel, que nos representa simbólicamente a nosotros como un pueblo espiritual, en la Biblia, claro está, siempre que iba a la pelea, adivine quién iba adelante de la batalla, los músicos. Y no para que son odiosos que los maten primero, no. Mi esposo es músico y yo también, no. Era porque la música fue creada por el Señor como un medio por el cual lo adoramos. Mira que el diablo, Satanás el diablo, era el director de adoración, el director de alabanza. Y él se envaneció y decidió la música recibirla para él. ¿No es cierto? Mira el poder que la música tiene espiritualmente también en nuestro día a día. Hay muchos pasajes en la Biblia y en la medicina el día de hoy en donde la música te calma. Por eso aquí, para ser llenados del Espíritu Santo, también Efesios nos anima cantando salmos, alabando, también dice dando gracias, dando gracias. Y a veces uno dice, ay Señor, pero ¿cómo voy a dar gracias si no veo lo que quiero? ¿Sabes que a veces nos toca dar gracias por fe? Dar gracias, Señor, por esto que aún no tengo, porque yo sé que viene. Yo siempre les he contado que yo tenía un carro Hyundai. Ay, Dios mío, este carro. Cada vez que me acuerdo, uy, se me empieza a temblar un ojo. Este carro nos hacía probar la fe, en verdad. Una vez nos quedamos en la noche en el páramo de Ecuador, que es muy frío, a oscuras botados ahí. Se apagó el bendito carro. Dios mío, y mis hijos ahí, y oscuras, se apagó. ¿Y sabes qué? Lo único que dijimos es, mis hijos se empezaron a poner nerviosos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces dijimos, oremos. Señor bendito, te damos gracias por este carro. Gracias, Señor. Y de repente, cuando estábamos ahí orando, un carro en la oscuridad se paró enfrente de nosotros y nos ayudó a prender el carro. Para mí fue guau, no solamente el ver el otro carro que se acercó enfrente de nosotros, fue ver que mis hijos experimentaron que Dios responde la oración. Amén, gloria a Dios. Que Dios responde la oración cuando tú en agradecimiento, gracias Señor por este carro. Y honestamente mi esposo siempre se subía, ponía la mano y decía, gracias Señor por este carro. Y yo decía, ay, este carro. No sé en sus países, pero en Ecuador los carros son caros. Y un carro usado es carísimo. Así que nuestro carro lo habíamos comprado con un préstamo usado, entonces molestaba como carro usado. Pero nos bendijo mucho. Y como digo, Antoine ponía la mano y decía, gracias Señor por el carro. Así que si usted tiene algo por lo cual tal vez no esté tan agradecido, dele gracias porque Dios lo va a transformar. Gracias Señor. Entonces sigamos, ser llenos del Espíritu Santo también implica dar gracias. Dar gracias, así como dice la palabra, declarando lo que no es como si fuera, es un agradecimiento por fe. Siguiente dice, sometiéndonos los unos a los otros.
sometiéndonos los unos a los otros. Wow. Y esa es la parte difícil, sometiéndonos unos a otros. Y aquí, en este resumen de Efesios que yo les hice, aquí dice sometiéndose esposos a esposas, esposas a esposos. No puse todas las citas, pero como yo sé que ustedes son súper estudiosos, mire, por fe, no mentira. Como yo sé que ustedes son muy estudiosos en la palabra de Dios, yo les puse las citas ahí. Hijos y padres, padres a hijos, esclavos y amos, amos a esclavos. Sometimiento. Ahora, a Pablo en muchas ocasiones se lo ha malinterpretado y se ha dicho, no, es que ese Pablo es un capitalista que quiere que los esclavos sirvan a sus amos y que nosotros todos seamos obreros que obedecen ciegamente y se someten a sus amos. No, es que Pablo es un machista porque Pablo le dice a la mujer que se calle en la congregación. Y muchos versículos han sido sacados de contexto. Han sido sacados de una porción de la Biblia, han sido sacados del contexto de toda la Biblia y han sido también sacados del contexto histórico en el cual fueron escritos. Y aquí esto se ha dado muchas malinterpretaciones, porque un texto fuera del contexto se vuelve un pretexto. Y se han creado muchas sectas y muchos enredos en relación a esto. Y sí es verdad, nosotros como cristianos pensamos diferentes, ¿no es cierto? Que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que si vamos a ser arrebatados antes del sufrimiento, que si vamos a ser antes de los 1000 años, durante los 1000 años, y diferentes teorías. Y verá, yo le animo que en lo que somos iguales nos unamos. Y en los que somos diferentes, alguien lo dijo, no es cita mía, y en los que somos diferentes nos respetemos. Porque solamente el día que estemos cara a cara al Señor, el Señor te va a decir, tú tenías la razón o tú tenías la razón. Pero por ahora nos toca, como dice Pablo, someternos unos a otros. Y si nosotros leemos el capítulo 4 de Efesios, Pablo nos está diciendo que nosotros como iglesia somos un cuerpo. Somos un cuerpo y que a todos se nos da diferentes dones para que juntos podamos servir a Dios. Pero no solamente mi servicio a Dios, sino un servicio que se traduce a todos los demás. Jesús dijo, estuve hambriento y no me diste de comer. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no lo hicieron a alguien que estaba con hambre. Entonces, definitivamente que la Biblia ha sido, en muchos casos, tomada para oprimir a otros, tergiversada, sacado de contexto. Y yo quería ilustrarles, pero no le quería ilustrar con algo malo, sino que quería ilustrarle con algo medio gracioso. Así que les traje unos chistes para ilustrar cómo podemos tergiversar la Biblia. Vamos a ver, si yo le pregunto, ¿quién sabe cuál es el apellido del diablo? Bueno, por ahí, tergiversando un versículo, me podrían decir Mora. El apellido del diablo es Mora, porque la Biblia dice, no vayan donde el diablo mora. Como le digo, estoy tratando de ilustrarle esto de la mal, agarrar un versículo y voltearlo a lo que yo quiera. Ya le pusimos apellido al diablo. ¿Cuál es el peor músico en la Biblia? Y los que estuvieron en la primera reunión, calladitos. El peor músico en la Biblia, a ver. Labán. Porque le pidieron a la menor y él dio a la mayor. Malo. Cuando yo era jovencita me decían, todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo. Así que yo andaba haciéndome la tropezada para ver a quién pisaba. ¿No es cierto? Mira, yo quería de una manera chistosa hacer ver cómo a veces nosotros tomamos un versículo fuera de contexto y le ponemos nombre al diablo. Pero sabes que eso ha ocurrido y recuerda que la semana pasada Moisés nos hablaba de los esclavos y esta relación laboral de esa época, la de los esclavos, ¿no es cierto?
Y sabes que en la historia de la humanidad podemos encontrar registros que hablan de historias muy dolorosas, de esclavos, de gente que fue sometida a la esclavitud porque se le leía un versículo. Porque se le leía Efesios 6, del 5 al 8, el cual dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo, no solo como ellos los observan, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. ¿Y saben qué? Estos versículos, según la historia, se lo ha restregado a muchos esclavos para mantenerlos en opresión, en maltrato, en algo que no fue el plan de Dios. Los dueños de estos esclavos, que tal vez en ese entonces podían leer, ya que un esclavo tal vez no podía leer, estos dueños de esclavos olvidaban de citar el versículo, el pasaje completo. Y en el versículo 9 dice: y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Pero ese versículo no se lo leía a sus esclavos. Los esclavos obedecían. Y sabes que Pablo lo que en realidad estaba diciendo en estos pasajes que miramos la semana anterior, él estaba expresando una idea revolucionaria. Él estaba en esa época, el año 60 hasta el 100 después de Cristo. Él estaba hablando de algo diferente. Él no estaba hablando de terminar la esclavitud violentamente, sino que Pablo estaba hablando de ir más allá de la teoría. Pablo estaba hablando a lo más profundo. Él estaba hablando a la práctica del día a día. Pablo habla sobre el tema en relación a un respeto que tenía el amo que tener por su esclavo y el esclavo que debía tener por su amo. Imagínate, ¿qué habría pasado si un amo y un esclavo en esa época, se comportaban como lo dice la Biblia? No pasaba así, por eso la historia, lamentablemente, cargamos sobre nuestra espalda eso de que a veces la iglesia ha sido la causante de muchas matanzas en la historia. Y nosotros tenemos que reivindicar eso porque, como dijo Jesús, en el principio no fue así, pero debido a la dureza de nuestros corazones, sucedieron muchas cosas que no era el plan de Dios. En esa época en la que Pablo escribe la carta a los Efesios, había un pensamiento romano, griego, que estaba influenciado por los filósofos de esa época, entre ellos Aristóteles. Aristóteles dice: la mujer es al hombre como el esclavo al amo. La mujer era tratada, los niños y los esclavos, poco menos que un animal que no tenía voz ni voto. Es más, si una mujer quería hablar, tenía que pedir permiso a su esposo antes de hablar. Peor un niño, el niño podía ser comerciado, vendido, regalado, asesinado. Pero Jesús viene, y aquí Pablo, e irrumpe la historia y le habla a las mujeres y le habla a los niños. La palabra de Dios dice que cuando se alimenta a los 4,000 o a los 5,000, dice que esa cantidad porque habían también entre ellos hombres y mujeres, porque la costumbre era no contar a las mujeres ni a los niños.
Pablo y específicamente Jesús, porque Pablo es seguidor de Jesús, tratan de cambiar lo que la gente de esa época estaba pensando. Y Pablo empieza a redactar la carta a los Efesios, reconociendo que ese era el ambiente, esa era la costumbre de ese tiempo. Había unos valores domésticos que se jugaban en cada casa que hacían que hubiera opresión. En Roma en ese entonces era un estado patriarcal, en donde había la patria potestad, en donde el patriarca, el padre, era el que mandaba, era el que protegía, cuidaba, proveía e incluso si quería votaba y sacaba de su familia a quien él quería o no quería. Y Pablo empieza a narrar esta carta con valores diferentes, pero al igual que los chistes que les contaba, muchos hasta el día de hoy fueron tergiversados y cambiados de contexto para someter a otros a causa de deseos egoístas, a causa de mis anhelos, de mis derechos, de mi orgullo y pisoteando a otro. Pablo está consciente de la forma en que vivía la gente de la época y ellos, como lo vimos al comienzo, se estaban acercando al cristianismo. La Biblia habla de que Efesios, estoy enfocándome hoy en Efesios, dice que Pablo le habla a los judíos que se hacían cristianos y también a los gentiles, es decir, gente que no conocía nada de Dios. A pesar de todo, con las caídas y levantadas que tenía el pueblo de Israel, era un pueblo que vivía en temor de Dios. Pero en cambio los gentiles eran pueblos que vivían en desenfreno sexual, moralmente. Recuerden que habíamos visto en el mismo capítulo 19 de Hechos, en la primera predicación, que en Corintios había un templo a la diosa Artemisa, Diana de los ejércitos. Y esta Diana de los ejércitos, este templo a Diana de los ejércitos, era un templo a la promiscuidad sexual. Y en ese templo habían mujeres que eran sacerdotisas. Entonces, cuando esta sacerdotisa entra a la iglesia, Pablo dice, a ver, la mujer calla en la congregación y aprende en su casa. Porque teníamos que aprender esto nuevo. Y Pablo aquí también cambia esta fórmula estándar que se estaba dando. Incluso en esta carta, en vez de dirigirse a los varones dueños de los esclavos, él se dirige a las esposas, a los niños, a los esclavos, quienes no tenían ningún valor y que componían un gran número en esa nueva iglesia. Vamos a Efesios 5:22. En Efesios 5:22, Pablo, dirigiéndose a la mujer, a la cual no se le dirigía ni la palabra antes, él la pone en su carta y dice, para las esposas, eso significa someterse cada una a su marido como al Señor. Y cualquiera podría decir, ok, hasta ahí llegamos, terminó la prédica, gloria a Dios, Pablo lo dijo. Pero ¿sabes qué? Pablo no dijo eso. Este versículo 22 de Efesios, si tú lo buscas en el original, dice de la siguiente forma: esposas, cada una a su marido como al Señor. En el original, este versículo no tiene el verbo someterse. Ahora, ya no es que, ¡guau! No, cálmense, chicas. Pablo escribió esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace la traducción de la Biblia, había una costumbre entre los traductores del griego que debido a la gramática griega, cuando no había un verbo, lo tomaban del versículo anterior. Y el versículo anterior, lógicamente, el 5:21, dice lo siguiente. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y ahí Pablo empieza a decir, las esposas, y empieza a narrar. A mí me encanta lo que viene después, me encanta. Y le animo que usted en casa lo pueda leer.
como en estos versículos Pablo habla a las esposas y a los esposos a respetarse. Y a veces yo digo, wow, yo creo que a los hombres les toca más duro. Porque en los versículos siguientes Pablo dice a los esposos que el esposo debe amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Amén, gloria a Dios. Y las mujeres decimos gloria a Dios y los hombres calladitos. Ya me están mirando raros. ¿Sabes qué es triste? En nuestros pocos o muchos años de ministerio, yo qué sé, hemos visto que una de las enseñanzas que la gente le ha tomado como ¡pum! Esto es para el matrimonio, y toman estas citas cuando Pablo lo que está hablando a todos someternos. A todos someternos. Pablo está hablando del sometimiento mutuo. Toda la carta de Efesios habla del sometimiento mutuo. Mira, así que si tú eres soltero, esa prédica es para ti. Si eres casado, esa prédica es para ti. Si eres hijo, esta prédica es para ti. Si eres empleado, esa prédica es para ti. Si eres jefe, esa prédica es para ti, porque Pablo nos habla que el sometimiento mutuo es bíblico y cristiano. Dios no hizo ciudadanos de menor categoría. Dios no hizo seres de menor importancia. Y mira, cuando yo estaba preparando esta prédica, digo, Señor, ¿por qué siempre me tocan los versículos difíciles? Padre, mira, los voy a pasar y me voy a ir a los bonitos, que es la armadura de Dios. Yo decía, Señor, confírmame. Y el Señor me dijo, yo siento que el Señor me dijo, dale. Porque hemos malentendido la sumisión, creyendo que yo, como soy el jefe, voy a humillar a la persona que vive conmigo, porque tiene que someterse a mis deseos. La Biblia, lo que habla en este tema de la sumisión, ha sido tomado fuera de contextos. Algunos hombres han usado la exhortación del apóstol Pablo hacia sus esposas a someterse a sus maridos como una licencia para imponer su voluntad sobre sus esposas con mano de hierro. Se los ha puesto estos versículos como para poner fin a todos los desacuerdos y asegurarse que las preferencias de uno estén puestas antes de las preferencias de una mujer. La sumisión de la mujer es un ejemplo de sumisión mutua. Al igual que los versículos de los esclavos, no podemos leer solo del 5 al 8, tenemos que leer el 9. Igual, en la sumisión, en Efesios capítulo 5, no podemos leer solamente el 22 y 23 y olvidarnos que el pasaje continúa hasta el capítulo 6. Hacen un todo de sumisión mutua. La sumisión que Dios nos anima es una sumisión mutua en donde yo respeto a mi esposo. No voy a hacer berrinches. Y esto habla a las mujeres. No vamos a hacer berrinches, pero es que es mi menstruación, es que son mis hormonas. ¡Ya! No, cálmate. Y lógicamente del otro lado también. No, es que yo soy el varón de la casa y así se hace como yo dije. Porque sabes que la manera de someternos es a la imagen de Cristo, así como Cristo dio su vida por la iglesia. Así que tú y yo tenemos que someternos como lo hizo Cristo. Hombres y mujeres, yo no puedo ir a respetar a mi esposo. Tengo que amarlo, tengo que honrarlo, tengo que valorarlo, tengo que poner sus prioridades primero que las mías. Porque Él va a hacer lo mismo, porque Él ama a Cristo.
porque Él ama a Cristo. No te estoy hablando de una sumisión donde el uno se impone sobre el otro. Estoy hablando de la sumisión de Cristo. Cristo, siendo Dios, no lo tomó como cosa a la cual aferrarse, sino que dejó su posición de Dios para venir aquí y asumir una posición de siervo, dando su vida por ti y por mí. Mira, tremendo ejemplo de liderazgo. El que quiere ser líder tiene que dar su vida sacrificialmente por los demás. Sometimiento mutuo, y esto va para esposos, esposas, para hijos e hijas. Si seguimos con la lectura de Efesios capítulo 6, se nos habla de hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días. Hey, chicos, honra papá y mamá. ¿Sabes que los papás no sabemos todo? No sabemos nada. Es más, te cuento, tú eres nuestro conejillo de indias. Estamos experimentando contigo. No sabemos porque no viniste con manual bajo el brazo. Así que a veces hacemos cosas que nos van bien y a veces hacemos cosas que no nos fueron tan bien porque te amamos. Te amamos. Pero yo como papá tengo que buscar la guía del Espíritu Santo, la llenura del Señor, la sabiduría, autoridad del Señor, no una autoridad de gritos, porque Dios no es así, Jesús no fue así. Es la autoridad de Dios, que aun cuando yo venga en silencio, callan, porque el Señor respalda la autoridad que me ha dado, como madre y como padre. Hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice la palabra de Dios. Es un mandato que viene con promesa para que te vaya bien y tengas largos días. Pero los papás nos podemos quedar ahí y decirle a nuestros hijos, honra padre y madre, honra padre y madre. ¿Y qué dice después? Pero ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Padres, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Nuestros hijos también merecen respeto, valor, honra. Nuestros hijos merecen decirle, mi amor, me equivoqué, perdóname, lo siento. Nuestros hijos merecen que nosotros hagamos caso a lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda palabra aquieta la ira, pero la palabra áspera enciende el furor. Y no es que yo soy la mamá y aquí. Cálmate. Porque tú tienes que tratar a tu hijo como tratarías a Cristo. Sin golpes, sin insultos, sin palabras groseras. Sí, dice la palabra de Dios, con la disciplina que proviene de Dios. No es que haga lo que le da la gana, no. Con la disciplina que proviene de Dios. Mi amor, te amo. Pero en esta casa, papá y mamá somos los que mandamos. En esta casa no hay democracia. Perdón si le suena feo esto. Pero en la casa manda papá y mamá con amor, con respeto. No es que vamos a hacer esto y vamos a consultar a los niños. Sí, les vamos a consultar después de haber hablado nosotros. Chicos, vamos a hacer esto y les damos estas opciones. Así nos sometemos mutuamente. Esposos, esposas, hijos, hijas, solteros, solteras, casados, esposos, ¿cuál me falta? Empleados, empleadores, en respeto. Lógicamente, mira, yo estoy hablando de un ámbito cristiano. Yo no estoy diciendo ahora que bueno y que venga y todo el mundo te pisotee si no conoces del Señor. Tú vas a tener que dar un buen testimonio, pero también tú vas a tener que ser sabio para poner límites. Hasta aquí llegué. Porque a veces estamos en ambientes en donde la gente no conoce del Señor. ¿Cómo le voy a imponer que se someta a mí si no conoce de Dios? Es como un esposo que le dice a la esposa que no conoce de Dios. Es que tú tienes que someterte. No me puedes incluso decir un pasaje bíblico si no lo estás viviendo. Y yo no soy juez para decir qué es lo que está haciendo. Pero la palabra de Dios nos habla que la sumisión de la esposa es mutua porque seguimos el ejemplo de Cristo, Él y yo. Él y yo.
la palabra de Pablo acerca de la sumisión en el matrimonio se aplica como tema principal dentro de lo que es la vida en el Espíritu Santo. La vida en el Espíritu Santo, una vida con sumisión mutua, honrando, valorando y amándonos mutuamente. Pablo habla de esta sumisión mutua porque nos prestamos servicio recíproco. Nos prestamos servicio recíproco. No es que yo hoy día llegué cansado y me voy a dormir. No, los dos llegamos cansados. Los dos vamos a trabajar en la casa también. No, es que yo te estoy ayudando. No, aquí no habemos ayuda. Somos un equipo, los dos le metemos ganas a la casa, incluyendo los niños. Vamos a hacer el desayuno, vamos todos. Aunque sea usted pone a hervir la leche, bueno, no hervir la leche, el microondas, no sé. Pone la mesa. Somos un equipo. Tenemos que entender, familia, que no es que hay uno que tiene la carga, la responsabilidad, el papá tiene la carga de ser proveedor y los demás que se friegue porque él quiere tener una mujer guapa que trabaje. No, eso no es del Señor. Somos un cuerpo que debidamente integrado trabaja, sometiéndonos unos a otros. En el cuerpo humano no hay una pieza que sea mayor que la otra. Yo he dicho, hasta el dedo chiquito, cuando te lo golpeas, duele. El sometimiento es una orden para todos los cristianos, los esposos. Los hijos e hijas, los esclavos y amos, y todos, escúchame, debemos someternos al Señor. Los esposos deben sujetarse al Señor imitando al servir, protegiendo, amando, proveyendo a su esposa, dando la vida por ella según lo ordena el Señor, en sumisión a Él. Y la mujer debe hacer lo mismo, debe servir, respetar a su esposo, honrarlo, animarlo. Mi amor, yo te amo, quiero lo mejor para ti. Y de seguro tu pareja va a responder de la misma forma. Imagínate qué precioso. Si en el hogar yo me desvivo porque mi esposo se sienta realizado y feliz. Y que él haga lo mismo en contraparte conmigo. ¡Wow! Es tu mejor amiga, es tu mejor amigo. Solteros, solteras. Donde tú puedes también aprender cuál es el sometimiento adecuado, tal vez con tus padres. Aún ahora que ya eres adulta, adulto. Y nosotros también, los que estamos casados, también tenemos un sometimiento y responsabilidad con nuestros padres, aunque ya estemos casados. Sumisión y servicio a Dios. Debemos criar a nuestros hijos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y nuestros hijos deben obedecer, respetar y servir a papás. Los pastores debemos sujetarnos también. Debemos sujetarnos. Y nosotros también sujetos a ustedes y también al Señor. Y ustedes, la iglesia, también deben someterse a nosotros. Y ustedes también al Señor. Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último, ciertamente, no los beneficiará a ustedes. Así que cada uno de nosotros tiene diferente manera de someterse a otro. Pablo cita 32 veces este principio sobre la sujeción mutua. Y yo, para terminar, quiero recordar lo que decía Jesús. No lo tengo en slide. ¿Quién es más importante? Le preguntaron en una ocasión a Jesús. Señor, ¿quién es más importante de todos tus discípulos? ¿Y sabes lo que hace Jesús? Están los 12 ahí, va y agarra a un niño y toma al niño en sus brazos. Lo muestra a sus discípulos y le dice, les digo la verdad,
A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Jesús no está enseñando que los niños sean humildes porque quiere que nosotros seamos humildes para ser importantes dentro del reino de Dios. Debemos estar bajo la dirección. ¿Y sabes qué? Bajo la dirección de Dios. Y ahora sí terminar. Ay, hay un niño perdido. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, espero que en esa mañana que el Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestro corazón y que podamos entender esta verdad sobre cada uno de nosotros y que podamos seguir trabajando en esto como siervos de Dios. Recuerda que el amor de Dios es sufrido, es benigno, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Imaginémonos qué podría pasar si en esta iglesia todos quisiéramos servir. Ay, Dios mío, gracias, Señor. La mies es mucha, los obreros pocos. Si todos quisiéramos en esta iglesia servir a nuestras familias. Imagínate si todos en esta iglesia quisiéramos servir a la comunidad. Mira, el impacto que tuviera la iglesia sería explosivo, expansivo. Y esto es lo que quiere el Señor, que nos movamos a eso. Mira, ¿qué mujer no se someterá a un hombre que se somete a Cristo? ¿Qué mujer no se somete a un hombre que día a día está muriendo por ella, por mostrarle la gloria de Cristo? Solo para terminar, quiero leer Lucas capítulo 2, 51. Y lo voy a leer en la Reina Valera. Usted sabe que me gusta la Reina Valera, pero no tanto. Pero voy a leer la Reina Valera contemporánea que dice así, Lucas 2, 51. Dice, se fue con ellos, está hablando de Jesús, Lucas 2, 51. Se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Se está hablando de Jesús. Jesús en ese momento estaba en la sinagoga. Se perdió 3 días y cuando es encontrado por sus padres le dice, ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre me toca estar? Y aún así, este versículo dice, se fue con ellos a Nazaret y volvió sujeto a ellos. Y después de este versículo dice, y Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para los hombres. Tú quieres crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para los hombres, pues debemos estar sujetos. Debemos estar sujetos como iglesia, como esposos, como esposas. Debemos estar sujetos. Sometimiento mutuo. Dios no hizo seres de menor categoría. Todos somos iguales, dice Gálatas. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos cumplimos un rol. Todos Dios nos dio un don. Y a todos Dios nos manda a que adecuadamente equilibrados cumplamos ese rol en sometimiento mutuo, en beneficio de otro. Así que, querida